Doctor, buenas noches. Buenas noches. Pensé que no había nadie. Ya lo iba a dar por quitado. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, descubre, doctor. se logra observar la pantalla. Ya, perfecto. Pensé que ya lo iba a dar por quitado. No hay nadie. Pasamos hasta acá, ¿no? Sí, doctor. Ok. Entonces, otros fenómenos auscultatorios que podemos escuchar son los soplos. ¿Qué son los soplos? Los soplos resultan de la transmisión del sonido que produce la transformación del flujo laminar sanguíneo en flujo turbulento. Entonces, es la transmisión hacia la pared torácica de las vibraciones que produce la transformación del flujo laminar sanguíneo en flujo turbulento. La duración, la frecuencia, la configuración y la intensidad de los soplos, que son características en las cuales tenemos que fijarnos, dependen de la magnitud, de la variabilidad y la duración de una diferencia de presiones. Es decir, de lo que se llama una gradiente de presión. En otras palabras, cuando existe un soplo, existe una diferencia de presiones. Eso ténganlo presente. Cuando hay un soplo, hay una diferencia de presiones. Y esta diferencia de presiones puede ocurrir entre dos cavidades cardíacas, por ejemplo, entre los ventrículos, por ejemplo, entre los ventrículos y las aurículas. Puede ocurrir a nivel de las válvulas, tanto auriculoventriculares como ventriculoarteriales, es decir, puede ocurrir a nivel de las válvulas mitral, tricuspidia o aórtica y pulmonar. Entonces puede ocurrir entre los ventrículos y las aurículas, entre ambos ventrículos, entre los ventrículos y los grandes vasos y entre dos vasos sanguíneos. En otras palabras, soplo igual diferencia de presiones y siguiente paso, tratar de descubrir entre quiénes está ocurriendo esta diferencia de presiones. Los soplos cardíacos tienen diferentes características, ¿no? Tienen la característica del tiempo, la localización, la intensidad, la irradiación y la respuesta a determinadas maniobras que se pueden desarrollar al nivel de la cama del paciente. Todo esto nos ayuda a determinar el origen del soplo cardíaco. Normalmente la intensidad de los soplos se gradúan de 1 a 4, de 1 a 6, perdón, de 1 a 6. Y a partir del grado 4, los soplos se acompañan de frémitos. ¿Qué son los frémitos? Son lo mismo, la transmisión de las vibraciones producidas por la transformación del flujo laminar en flujo turbulento, pero esta vez hacia la pared torácica. De manera que estas vibraciones pueden resultar perceptibles por la palpación, a la palpación. De modo que cuando yo digo soplo 4/6, estoy diciendo que tiene frémito. Un soplo 1/6 es un soplo que necesita maniobras especiales para ser auscultado. 2 a 3/6 son soplos que no necesitan maniobras especiales y que son fácilmente auscultables. 4/6 que tiene frémito, 4 y 5/6 que tienen frémito, y 6/6 es un soplo cuyas vibraciones pueden verse, que no necesita que el estetoscopio esté en contacto con la pared torácica para poder ser escuchado y visto. Los soplos tienen una configuración musical, porque al ser sonidos, al ser ruido, tienen una configuración musical. Pueden ser de tipo ascendente, en términos musicales crescendo, puede ser de tipo descendente, en términos musicales decrescendo, puede ser mixta, ascendente, descendente, crescendo, decrescendo, o puede ser horizontal, en meseta, en barra. Esas son las configuraciones de los soplos. Los soplos los podemos clasificar
de acuerdo al tiempo en el cual se presentan durante el ciclo cardíaco, es decir, los podemos clasificar en sistólicos, diastólicos, o si se presenta durante todo el ciclo cardíaco, en soplos continuos. A su vez, los soplos sistólicos pueden ser proto o sistólicos tempranos, meso o a mitad de la sístole, protosistólicos, mesosistólicos, telesistólicos u holosistólicos o pansistólicos. El soplo protosistólico es un soplo que se presenta después del primer ruido, ¿cierto? Y termina antes de la mitad de la sístole. ¿Por qué? Porque característicamente entonces la diferencia de presiones desaparece antes de la mitad de la sístole. Este soplo protosistólico se puede escuchar en diferentes situaciones. Por ejemplo, en la gran comunicación interventricular, pero asociada a hipertensión pulmonar. En el CIB, en la comunicación intraventricular muscular pequeña. En la insuficiencia tricuspidia aguda, sin hipertensión pulmonar, y en la insuficiencia mitral aguda también. En este último caso, el soplo es protosistólico debido a que la diferencia de presiones entre el ventrículo y la aurícula izquierda se iguala rápidamente, lo que a su vez es debido a que la distensibilidad de la aurícula izquierda es normal o incluso está disminuida. Esto hace que la presión a nivel auricular izquierdo aumente rápidamente y en forma notable, lo que hace que desaparezca la diferencia de presiones rápidamente y por lo tanto nos enfrentamos a un soplo protosistólico. Luego tenemos el soplo mesosistólico. Es un soplo que se inicia después del primer ruido, alcanza su máxima intensidad hacia mitad de la sístole y termina antes del segundo ruido. Es un soplo eyectivo, producido por la contracción ventricular. Y pues, clásicamente, el soplo mesosistólico en los adultos, la mayoría de veces, es producido por un compromiso de la válvula aórtica, por estenosis aórtica, aunque también se puede producir por estenosis pulmonar. La presencia entonces de un soplo mesosistólico a nivel aórtico puede hablarnos de estenosis aórtica y a nivel del foco pulmonar nos habla de estenosis pulmonar. ¿Por qué digo de que puede hablarnos de estenosis aórtica? Porque hay una situación que se conoce como esclerosis aórtica que también nos puede producir un soplo de ese tipo. Algunas características nos pueden decir que el soplo probablemente sea por estenosis aórtica, como por ejemplo, ¿cuáles? Un choque de punta no desplazado, un impulso ventricular izquierdo sostenido, un pulso parvus y tardus y la presencia de cuarto ruido que se asocie a este soplo sistólico eyectivo aórtico. El soplo mesosistólico pulmonar también puede verse en otras situaciones que no necesariamente significan que el paciente tiene cardiopatía, como ocurre, por ejemplo, en los estados de gasto cardíaco alto, ¿no? Que ya sabemos cuáles son: la fiebre, la anemia, el hipertiroidismo, beriberi, fístula arteriovenosa, enfermedad de Payet. Todas esas situaciones son estados de gasto cardíaco alto y nos pueden producir un soplo mesosistólico a nivel aórtico y es absolutamente esperable. La dilatación idiopática, tanto de la arteria aorta como de la pulmonar, también nos puede producir soplo mesosistólico. Un paciente con pared torácica delgada o los niños suelen presentar soplos mesosistólicos que son conocidos como soplos funcionales o inocentes. La estenosis aórtica, aparte de lo que hemos mencionado, nos puede producir una irradiación hacia la punta del corazón. Normalmente el soplo de la estenosis aórtica se suele irradiar hacia las carótidas, pero puede irradiarse hacia la punta del corazón
y hacernos confundir con un soplo de insuficiencia mitral. Y esto se conoce como fenómeno de Galabardín, y es más frecuente en los ancianos. Otra causa de soplo mesosistólico aórtico es la cardiomiopatía hipertrófica. Sin embargo, a diferencia del soplo de la estenosis aórtica, el soplo de la cardiomiopatía hipertrófica no suele irradiarse hacia las carótidas, sino más bien se irradia hacia abajo al tercio inferior de la línea paraesternal izquierda. Por otro lado, el soplo de la cardiomiopatía hipertrófica responde en forma especial a ciertas maniobras, como por ejemplo, es más intenso con todas aquellas maniobras que reducen la precarga, como por ejemplo, ¿cuáles? La fase de tensión de la maniobra de Valsalva o auscultar al paciente de pie. Todo eso reduce la intensidad del soplo. Aumenta la intensidad del soplo, es más intenso. Mientras que todas aquellas que aumenten la precarga disminuyen la intensidad del soplo. ¿Qué maniobras aumentan la precarga? Auscultarlo echado, por ejemplo, a diferencia de auscultarlo de pie, o durante la posición de cuclillas, también durante la posición de cuclillas aumenta. Disminuye la auscultación del soplo de la cardiomiopatía hipertrófica. Después, aumentan la intensidad del soplo de la cardiomiopatía hipertrófica todas aquellas maniobras que aumenten la contractilidad. Lo mismo pasa con el soplo de la estenosis aórtica, sin embargo. La edad a veces nos puede ayudar a tratar de distinguir un poco la etiología de la estenosis aórtica que puede estar afectando a nuestro paciente. Así, por ejemplo, un paciente en el que sospechemos estenosis aórtica de más de 65 años, probablemente esta sea degenerativa. Y un paciente que tenga estenosis aórtica más o menos a sus 40 años y asociada a insuficiencia aórtica y a problema mitral, probablemente esta sea reumática. Mientras que un paciente muy joven con estenosis aórtica, probablemente esta sea de origen genético. Los soplos holosistólicos son aquellos que abarcan toda la sístole y, como ven ustedes, tienen una configuración en barra. Holosistólicos o pansistólicos. En este caso, la diferencia de presiones se conserva durante toda la sístole. Durante toda la sístole, por lo tanto, hay un soplo que ocurre durante toda la sístole. Esto es característico, por ejemplo, de la comunicación interventricular no complicada con hipertensión pulmonar. En la insuficiencia mitral crónica, a diferencia de la insuficiencia mitral aguda, en la insuficiencia mitral crónica, el soplo es holosistólico debido a que la distensibilidad de la aurícula izquierda está incrementada en esta condición y entonces no desaparece la diferencia de presiones durante toda la sístole. Lo mismo ocurre en la insuficiencia tricuspidia, que además, como ya hemos visto, se acompaña de un fenómeno de ventricularización del pulso venoso. Finalmente tenemos los soplos telesistólicos o sistólicos tardíos. Pueden presentarse durante la cardiopatía isquémica, pero lo más común es que el soplo telesistólico sea producido por un prolapso de la válvula mitral, que como sabemos también produce un fenómeno conocido como clic mesosistólico. De modo que es frecuente, aunque puede no ocurrir, que el soplo telesistólico esté precedido por un clic mesosistólico. El comportamiento auscultatorio de este soplo es similar al comportamiento auscultatorio del soplo de la cardiomiopatía hipertrófica, es decir, va a aumentar con todas aquellas maniobras que reduzcan la precarga, como la fase de tensión de la maniobra de Valsalva, como auscultarlo de pie, y va a disminuir con todas aquellas maniobras que aumenten la precarga, como auscultar al paciente de cuclillas o echado, o auscultándole, levantándole los pies. Las primeras hacen que el clic y el soplo se acerquen al primer ruido, y las segundas hacen que éste se aleje del primer ruido. Esto simplemente es para demostrarles, pues,
que todo soplo significa la presencia de una diferencia de presiones, de una gradiente de presión. Aquí tenemos la curva de presión del ventrículo en línea verde, la curva de presión ventricular izquierda, y la curva en azul, la curva de presión a nivel auricular izquierdo. Ustedes ven, esta parte sombreada corresponde a la diferencia de presiones, a la gradiente de presión. Observen que esta diferencia de presiones, esta gradiente de presión abarca todas las sístoles, desde el inicio de la misma hasta el final también de la misma. Por lo tanto, esto nos produce un soplo holosistólico. Mientras que abajo, nuevamente, ustedes tienen la presión del ventrículo izquierdo, la curva de presión ventricular izquierda y la curva de presión de la aorta, de la arteria aorta. Ustedes ven que la diferencia de presiones no comienza inmediatamente comenzada la sístole, sino más o menos comienza hacia la mitad y la máxima intensidad, la máxima diferencia de presiones se alcanza hacia la mitad de la sístole. Y esta termina antes de que termine la sístole. Por lo tanto, tenemos un soplo mesosistólico típico de la estenosis aórtica. Este es más o menos el comportamiento del soplo del prolapso de válvula mitral. Todas aquellas situaciones que me disminuyan la precarga, el llenado ventricular, aumenten la contractilidad o me disminuyan la resistencia vascular periférica, me van a facilitar la auscultación del soplo del prolapso de válvula mitral y de la cardiomiopatía hipertrófica. En todas estas situaciones, el clic mesosistólico se acerca al primer ruido y el soplo telesistólico es más audible en el caso del prolapso de válvula mitral. Todas aquellas situaciones que me aumenten la resistencia vascular periférica, que me disminuyan la contractilidad y que me aumenten la precarga o el volumen intraventricular, me van a disminuir la intensidad del soplo y me van a dificultar la auscultación. En el caso del prolapso de válvula mitral, todas estas maniobras ocasionan que el clic se aleje del primer ruido y el soplo telesistólico igual se aleje del primer ruido, dificultando la auscultación de estos fenómenos. ¿Hasta ahí lo han entendido? Sí, doctor. Perfecto. Sigamos entonces. Luego, perdón, ¿alguien quiere preguntar? Doctor, yo tengo una pregunta, disculpe. Sí. ¿Qué pasaría si en el caso del prolapso de válvula mitral yo le daría beta bloqueador a mi paciente? ¿Afectaría el soplo? Claro, mejora. Si yo le produzco bradicardia con un beta bloqueador, de hecho los beta bloqueadores son el tratamiento de elección en el prolapso de válvula mitral. Si le doy tratamiento con beta bloqueador, disminuye manifestaciones como las palpitaciones y el dolor torácico y recordemos que si yo aumento el llenado ventricular, el llenado ventricular, perdón, la auscultación va a ser un poco más difícil, no va a mejorar la auscultación, porque al producir bradicardia, yo aumento el tiempo de llenado ventricular y aumenta el volumen. Eso va a disminuir el prolapso, disminuye el prolapso. Y otra cosa que olvidaba decirles, en el caso de insuficiencia mitral, cuando la causante de insuficiencia mitral es la valva anterior, el flujo en el prolapso de válvula mitral es la valva posterior, el flujo se dirige hacia la pared anterior, Entonces, tener idea de cuál es la valva culpable de la insuficiencia mitral.
En el caso del prolapso de válvula mitral, generalmente es la valva posterior. Entonces, la respuesta a su pregunta, doctor, no mejora la auscultación. ¿Y por qué no mejora el tiempo de llenado diastólico y me disminuye la contractilidad? ¿Ya? ¿Se entendió? Doctor, un favor, no sé ¿Aló? si lo puedo. Doctor, un favor, no sé si podría repetir esa última parte de la valva anterior y posterior porque se le entrecortó el audio. No, bueno, pero ¿ha entendido por qué el beta bloqueador disminuye la auscultación? Sí, doctor, sí se entendió. Ya, perfecto. Es sencillo. Cuando está la causa de la insuficiencia mitral es la afección de la valva anterior, el flujo se irradia hacia la axila. El flujo se va hacia la axila y la radiación del soplo es hacia la axila. Y cuando la causa de la insuficiencia mitral es la valva posterior, el flujo se va hacia la pared anterior y se irradia hacia la base del corazón. ¿Se entendió? Sí, ¿Aló? sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor, gracias. Ya, por favor, contesten, pues. Contesten, pues. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Sigamos entonces. Luego están los soplos diastólicos. De la misma forma, los soplos diastólicos pueden clasificarse en proto, meso, tele y a veces holodiastólicos. ¿No? Los protos son los diastólicos precoces, luego están los mesodiastólicos, los telediastólicos y los holodiastólicos pueden ocurrir en una insuficiencia aórtica crónica severa, pero no son comunes. A diferencia, sin embargo, de los soplos históricos, que en algunos casos pueden ser funcionales o inocentes, o no necesariamente significar patología cardíaca, los soplos diastólicos siempre significan que algo está pasando. Que algo está pasando. Que siempre, en otras palabras, siempre significan patología, siempre significan enfermedad. Tenemos los soplos protodiastólicos o diastólicos precoces. Estos son comunes, por ejemplo, en la insuficiencia aórtica, pero aguda. En la insuficiencia aórtica aguda. Y por la misma razón que en la insuficiencia mitral aguda, el soplo es diastólico precoz, debido a que la distensibilidad, en este caso, del ventrículo izquierdo es normal o está disminuida. Se establece una diferencia de presiones diastólica entre la aorta y el ventrículo izquierdo. Entonces, como es agudo, el ventrículo izquierdo no es distensible y el soplo es protodiastólico porque la gradiente de presión desaparece antes de la mitad de la diástole. También esto puede verse en la insuficiencia pulmonar aguda, etc. Cuando la insuficiencia aórtica es crónica, el soplo puede hacerse protodiastólico debido a que en la insuficiencia, el soplo puede hacerse holodiastólico debido a que en la insuficiencia aórtica crónica la distensibilidad del ventrículo izquierdo está incrementada. Y entonces esa distensibilidad incrementada permite que la diferencia de presiones dure casi toda la diástole. Lo mismo puede ocurrir en la insuficiencia pulmonar por hipertensión pulmonar que ocasiona dilatación del ventrículo derecho. Luego está el soplo mesodiastólico. El soplo mesodiastólico, como su nombre lo dice, tiene una tiene una intensidad mayor hacia mitad de la diástole. Este soplo mesodiastólico generalmente se produce, en la mayoría de veces se produce por compromiso de las válvulas auriculoventriculares, por estrechez, estenosis de las válvulas auriculoventriculares. La estenosis más común es la estenosis mitral. La estenosis de este tipo
más común es la estenosis mitral, pero como veremos se puede producir en otras situaciones. Entonces, los soplos mesodiastólicos característicamente se producen por una desproporción aurículo-ventricular entre el flujo auriculoventricular y el orificio valvular. Esta desproporción generalmente se produce por, como les acabo de decir, estenosis de las válvulas auriculoventriculares, mitral o tricuspidia, ¿no? La intensidad de estos soplos no tiene tanta importancia, porque en una estenosis leve los soplos suelen ser fuertes, mientras que en una estenosis severa los soplos suelen ser suaves, suelen ser difíciles de auscultar. Lo que interesa para tener idea de la estenosis de la válvula mitral o tricuspidia es la duración del soplo. Cuanto más prolongado sea el soplo, cuanto más tiempo abarque la diástole del soplo mesodiastólico, más severa será la estenosis. Estos soplos suelen ser precedidos por el chasquido de apertura. Entonces, usualmente lo que escuchamos en una estenosis mitral, especialmente cuando las válvulas están móviles, es un chasquido de apertura seguido de un soplo mesodiastólico, que también se conoce como soplo de rodamiento o de retumbo en la estenosis mitral. Este rodamiento o retumbo puede producirse en otras patologías, como por ejemplo, ¿debido a qué? Debido a que en esas otras patologías se puede cumplir con este concepto, desproporción entre el flujo auriculoventricular y orificio valvular. ¿En qué otras patologías, por ejemplo, puede cumplirse esta condición? En la insuficiencia mitral severa, en la persistencia de conducto arterioso, en la comunicación interventricular, en la insuficiencia tricuspidia severa y en la comunicación interauricular. Todas estas situaciones pueden cumplir con esta condición de desproporción entre el flujo auriculoventricular y el orificio valvular. De modo que no necesariamente auscultar un soplo mesodiastólico o un rodamiento o un retumbo, y algunos dicen rolido, no necesariamente significa que el paciente tiene estenosis mitral. De hecho, ocurre así también en la insuficiencia aórtica crónica. En la insuficiencia aórtica crónica, en el paciente podemos auscultar un rodamiento a nivel mitral, un soplo mesodiastólico a nivel mitral, y se conoce como soplo de Austin-Flint. Característicamente, en la insuficiencia aórtica, este soplo suele disminuir de intensidad o desaparecer con el uso de vasodilatadores. En cambio, cuando los pacientes tienen estenosis mitral, el uso de vasodilatadores incrementa la diferencia de presiones y por lo tanto incrementa la intensidad del soplo. Esa sería una forma de distinguir qué cosa estamos escuchando clínicamente, ¿no? Acabamos entonces de describir el soplo mesodiastólico. Luego está el soplo presistólico o refuerzo presistólico o soplo telediastólico. Soplo presistólico, refuerzo telediastólico o refuerzo presistólico, ¿no? Que es propio también de la estenosis mitral. Consiste en un incremento de la intensidad del soplo mesodiastólico hacia el final de la diástole, ocasionado por la contracción auricular. Esto como consecuencia, ¿qué significa? Significa que para que aparezca soplo presistólico, el paciente tiene que estar en ritmo sinusal, porque si no está en ritmo sinusal, no hay contracción auricular y desaparece el refuerzo presistólico, el soplo telediastólico o soplo presistólico, todas las tres es lo mismo. Muy bien, nuevamente entonces, para mencionarles que también esto es presencia de diferencia de presiones. En este caso es en la diástole. Aquí tenemos la curva de presión a nivel de la aorta y la curva de presión del ventrículo izquierdo.
Como ven ustedes, apenas empezada la diástole, aparece la diferencia de presiones, pero termina rápidamente, desaparece rápidamente, ¿no? Y estamos frente a un soplo temprano diastólico, característico de la insuficiencia aórtica aguda. Luego tenemos la curva de presión a nivel auricular izquierdo, la sístole está limpia, y la curva de presión ventricular. Hacia mitad de la diástole se produce una diferencia de presiones, lo que se manifiesta por un soplo mesodiastólico o de retumbo o de rodamiento. Y hacia el final de la diástole, debido a la contracción auricular, se produce este soplo presistólico, refuerzo presistólico o soplo telediastólico. En todo caso, también hay diferencia de presión. Pero en este caso, en vez de ser en la sístole, se está produciendo durante la diástole. Finalmente, entonces tenemos los soplos continuos. Estos resultan de una continua diferencia de presiones entre dos áreas. La causa más frecuente de esta continua diferencia de presiones es la persistencia de conducto arterioso, una cardiopatía congénita relativamente común. Sin embargo, hay otras causas de soplos continuos, como por ejemplo fístulas arteriovenosas congénitas o adquiridas, como en el caso de que si en algún momento pueden entrar a las prácticas o cuando hagan su internado, ausculten las fístulas de los pacientes con insuficiencia renal, sin apretar, poniendo el estetoscopio muy delicadamente, y eso que van a escuchar es un soplo continuo. También se puede producir una fístula coronariana arteriovenosa, ¿no es cierto?, congénita, en los pacientes que tienen nacimiento anómalo de la coronaria izquierda, cuyas siglas en inglés es ALCAPA, ¿no? También nos produce un soplo continuo. En las conexiones entre el seno venoso de Valsalva y el lado derecho del corazón, estas conexiones pueden ser por ruptura de un aneurisma del seno de Valsalva, ocasionando la fistulización, ya sea a la aurícula o al ventrículo derecho, y eso también nos produce soplos continuos. Otras situaciones más raras que nos producen soplos continuos pueden ser la coartación de la aorta y la embolia pulmonar. Coartación de aorta y embolia pulmonar. Existen situaciones en las que podemos auscultar soplos continuos de naturaleza benigna. Una de ellas es el soplo mamario, característico de aquellas mujeres que están dando de lactar y cuyas mamas ahora están muy vascularizadas. Entonces, si ponemos el estetoscopio sobre la mama, es muy probable que auscultemos un soplo continuo. Para saber si es benigno, lo único que tenemos que hacer es presionar un poco, ligeramente, gentilmente, y vamos a observar que el componente diastólico desaparece. Otra situación es el zumbido venoso, muy frecuente en los niños, que a diferencia del soplo del ductus se ausculta mejor en la fosa supraclavicular y con el cuello, con la cabeza volteada hacia el examinador. Para poder saber si esto es anormal, basta con ejercer una presión moderada con el estetoscopio sobre la zona de auscultación y el soplo desaparece, el zumbido desaparece, el zumbido venoso. Entonces, de esto estamos hablando, de un soplo continuo que abarca tanto sístole como diástole. El frote pericárdico también es un ruido a 3 tiempos, que puede abarcar sístole y diástole y que nos puede hacer confundir con un soplo. Sin embargo, este es de naturaleza rasposa y la gente dice que es más de característico como que se esté arrugando un papel o como que ustedes estén frotando su cabello al lado del oído. Ese ruido produce el frote pericárdico. Muy bien. Yo creo que de esto hablamos mañana y mañana empezamos electrocardiograma. ¿Tienen ustedes alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? ¿O seguimos avanzando? Parece que no hay ninguna duda, doctor. ¿Seguimos avanzando entonces? Doctor, una consulta. Esto, en lo que vendría a ser en la pulsación hepática, ¿en qué clasificación está vía? ¿Es proto, meso o los sistólico? Eso tengo una duda. Pulsación hepática, pero eso no tiene nada que ver con los soplos. No se correlacionan con... ya. No. Puede correlacionar, pero no hay, o sea, hay pulsación hepática de dos tipos, sistólica y presistólica. La pulsación hepática sistólica se va en la insuficiencia tricuspidea severa y la presistólica en la estenosis tricuspidea en ritmo sinusal. Ya. Bueno, muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, yo tengo una duda. Sí. ¿Se podría decir Sí. que el pulso venoso sirve para evaluar el corazón derecho o también sirve para evaluar el corazón izquierdo? Esa es la idea. Las ondas del pulso venoso y la presión venosa central reflejan la hemodinámica del lado derecho del corazón. Pero ayer hemos dicho que podemos tener idea con ciertos parámetros, maniobras del lado derecho, cómo está el funcionamiento del lado izquierdo. La persistencia de ingurgitación yugular en un paciente con insuficiencia cardíaca es de mal pronóstico, por ejemplo. Y lo hemos dicho ayer, ¿no? Una presión venosa yugular de más de 10 milímetros suele correlacionar con una presión en cuña de más de 22 milímetros de mercurio. Lo mismo que el reflujo hepatoyugular. Si bien es cierto, principalmente refleja la hemodinámica del lado derecho del corazón, pero podemos tener idea con ciertas maniobras de cómo está la función del lado izquierdo. Gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces nos vemos mañana. Está bien, doctor, hasta el día de mañana. Hasta mañana. Ya nos vemos. Es el día de mañana. Ya, doctor. Ya, Chao. doctor. Gracias, Hasta doctor. mañana. Chao. Chao, chao.